pues estamos aquí, un gran panel. Muchas gracias a MadBlue por darnos esta oportunidad y yo creo que la clave, y tal como queríamos anunciar en el título de la presentación, es poner en relevancia la importancia que tiene el sector financiero en este gran reto que tenemos, que es el cambio climático. Y para eso pues, hemos querido invitar a las principales entidades españolas, porque como muchas entidades financieras y también como muchas entidades de otros sectores, pues hemos firmado ese acuerdo de cero emisiones que ya nos ha adelantado también Yellen, que NN es signatario. Y para eso, como él decía, bueno, pues no podemos esperar a 2050, tenemos que empezar desde hoy a tomar medidas. Y entonces, bueno, pues os quería lanzar esta pregunta de cómo estamos haciéndolo, cuáles son vuestros principales objetivos y cómo afecta esto a nuestras inversiones y a nuestros clientes. Entonces, no sé, Ana, si quieres empezar. Empiezo yo. Pues la verdad es que tal como acabamos de oír al señor del Ebro, le voy a llamar, en la ponencia anterior, es importantísimo, y lo acabas de decir tú, Elena, que todos estemos trabajando en la misma dirección. Es decir, que lo que hemos conseguido, y no es fácil, es que el sector financiero y el sector de gestión de activos y de gestión de patrimonios tengamos todos un objetivo común que no es solo del sector financiero, pero que es reducir esas emisiones, en este caso financiadas o invertidas, para un poco, pues no voy a decir forzar, pero sí contribuir a que los activos en los que emitimos, que no dejan de ser acciones o bonos de empresas, de gobiernos, pues sean un poco el instrumento a través del cual nosotros podemos canalizar el dinero del ahorrador desde el más pequeño ahorrador a través de esos fondos de inversión para que estas empresas y estos gobiernos que emiten esos instrumentos se vean un poquito también presionados en ese sentido, ¿no? Si nosotros decimos, oye, es que yo en 2050 voy a tener toda mi cartera de inversión net zero, que no voy a estar financiando con mis inversiones emisiones de carbono, pues tienes que hacer tu papel. Yo lo que hago, nosotros lo que hacemos en el sector es, pues como te digo, canalizar, ¿no? Es un instrumento importantísimo de canalización de inversiones, que vemos que además es muy potente, muy creciente, que es algo que todo el mundo quiere, en el que todo el mundo se apunta, ¿no? a un desarrollo sostenible y a algo que, bueno, pues en un evento como este no hace falta explicarlo, o sea, es claramente el futuro y donde están dirigiendo pues en general todas las políticas. Y entonces, pues yo, nuestro papel a mí me parece doblemente importante, primero por esa canalización del pequeño ahorrador y el más grande ahorrador a través de estos vehículos y de esta forma de invertir, pero por el otro lado porque hemos conseguido que todos estemos hablando un poco de lo mismo en este sentido, del objetivo común, ¿no? Y eso es lo que va a hacer que las fuerzas se unan. Severiano. Yo creo que Net Zero lo que está suponiendo, y creo que coincidimos todos, es una idea de una aceleración enorme en todo este proceso que podría haber llevado mucho más tiempo y nos ha hecho que todas las entidades financieras, empresas, nos hayamos puesto con unos retos y unas metas en el corto plazo, que son las que requiere el problema que estamos tratando, pero que de no haber llegado a este tipo de compromisos no hubiéramos hecho. A ver, simplemente por dar tres pinceladas de lo que podemos estar haciendo dentro de CaixaBank de cara al compromiso. Primer punto, datos. Este mundo del net zero requiere una cantidad ingente de datos, requiere grandes inversiones en los sistemas y requiere adaptar muchas cosas dentro de nuestra forma de hacer y de operar de manera habitual. Estos mismos datos que necesitan las entidades financieras para invertir lo tienen que publicar las empresas. Correcto. Entonces, esta publicación de datos lo que les hace también es a hacer un esfuerzo mayor para presentar unos datos que sean presentables. Sin duda, nosotros nos alimentamos de la información que dan las empresas en las que invertimos o en las que estamos presentes. Esa información tiene que venir de ahí, no hay otra manera, ¿vale? Pero eso lleva a un segundo paso, que es la formación de los equipos. Siguiente desarrollo importante. Nuestra gente no nace sabiendo de sostenibilidad, hay que explicarles y hay que introducir dentro de los diálogos comerciales los elementos de sostenibilidad y saber la importancia que tiene recabar determinada información cuando estamos haciendo un proyecto de inversión. Y el último, y por hacerlo súper simplificado, yo lo centraría en el que todo esto tiene que venir acompañado de una gran labor de divulgación con los clientes, con el particular, porque lo mismo que decía que el empleado de una entidad financiera no tiene por qué saber de materia de sostenibilidad y habrá que enseñarle, es evidente que el cliente
tiene la decisión última. Y en ese sentido, esa labor de divulgación, de formación, de comunicación, es una gran responsabilidad que tenemos que hacer durante los próximos años. Sí, bueno, yo por Se ha continuar- dicho mucho, pero Sí, no, algo puede eso ser. es lo bueno y malo de estar el tercero, pero vamos, yo por resaltar un poco la idea de globalidad y de compromiso. Estamos hablando una entidad financiera y dos entidades gestoras y probablemente mucha gente no sepa que Net Zero, hay una iniciativa de Net Zero para bancos, hay una iniciativa de Net Zero para gestoras de fondos y de banca privada, y hay otra para aseguradoras. Con lo cual, el concepto de transversalidad y de que la forma en la que se invierte pues puede ser a través de terceros o a través de los balances de compañías es muy relevante. Yo la segunda, y yo creo que es transversal también a nuestros sectores, pero también a la sociedad en agregado, es el de la información. Yo creo que no nos vamos a aburrir de decirlo una y mil veces. Cuanta más fuerza podamos hacer, más capacidad de tener información homogénea, transversal y que nos sirva para completar, como se decía en la intervención anterior, que me ha parecido muy buena, para tener una visión clara de lo que quieren hacer gobiernos, emisores, compañías. Y ese ejercicio de conseguir información en Europa pues, viene apoyado por la regulación que va a venir pues desarrollando estos campos en el futuro, pero yo creo que es global, ¿no? Entonces, yo creo que a día de hoy estamos en una zona gris en la que hay muchos compromisos. Miré el número de entidades firmantes de Net Zero para Asset Managers, ya son 236 a nivel global, son más de 50.000 billones de euros, perdón, en activos comprometidos, con lo cual el importe es ingente. Ahora lo que necesitamos es trabajar sobre el lenguaje común, porque es técnico, estamos hablando de factores muy técnicos, difíciles de implementar, y esto considero que es casi el principio de una tendencia para los próximos años. Claro, y como decías, al final Europa es pionera en sostenibilidad y la regulación pues, nos está llevando también a adaptar nuestro estilo de gestión, nuestro estilo de presentar este estilo de gestión a los clientes, y este es el siguiente paso, ¿no? Y además, pues ese objetivo que tiene la regulación europea de homogeneizar, de dar transparencia y de que todos utilicemos las mismas medidas. Pero bueno, hay mucho trabajo por hacer, no sé cuáles creéis que son los principales retos, pero también las ventajas, ¿no? De que tengamos a un regulador empujándonos a todos hacia esas inversiones sostenibles. Bueno, ya sabes lo que se dice siempre, ¿no? Que en tecnología, por ejemplo, siempre se dice eso: Estados Unidos inventa, Asia copia y Europa regula. Pues aquí, obviamente en Europa, la regulación es algo que es intrínseco y es lógico porque es mucho país, mucha burocracia, pero en este tema en concreto, esta regulación es pionera. O sea, aquí estás creando, además de regulando, estás poniendo en Europa lo que son los estándares válidos para el futuro de lo que tiene que ser una economía, no solo la sostenible, sino la de transición, que me parece igual de importante, porque aquí no se puede dejar fuera a ningún sector. Hay que ayudarles a transformarse, que eso es importantísimo y es donde la gran mayoría del dinero de los flujos tiene que ir, ¿no? Sí, y el esfuerzo de comunicar y de hacer el engagement, ¿no? De ese esfuerzo, sobre todo para las empresas que necesitan transicionar, ¿no? Exacto, por eso el engagement, es que lo acabas de comentar, Elena, es importantísimo, que el engagement, para quien no lo conozca, es cuando tú te encuentras como inversor con una compañía que no es que no esté, no siempre es que no esté haciendo las cosas bien desde el punto de vista sostenible, sino que a lo mejor no sabe cómo contártelo, cómo reportar esos datos, cómo decirnos, oye, mira, que esto yo no había caído en que era lo que tú buscabas porque no lo estábamos reportando hasta ahora. Y de la mano nuestra, de la mano de las entidades, lo que hacemos es decirle, mira, esto es lo que nos tienes que reportar, esto es lo que tienes que publicar y que decirle y contarle a tus inversores que estás haciendo, porque realmente hay muchas compañías que lo están haciendo muy bien, pero no lo han ordenado, no han ordenado la información de una forma que nos valga a todos, porque como decía Alberto y también Severiano, los datos son absolutamente fundamentales y es donde está para mí el reto más importante. Pero por eso eventos como MadBlue, es decir, estar hablando de esto públicamente, diciendo el compromiso que supone que unas entidades financieras como las nuestras firmen Net Zero, es un compromiso que no es gratis. Y no es gratis en el sentido de que nos está, pues como decías tú, Severiano, o sea, obligando
aparte de a comprar datos, a formar equipos, a tener unos compromisos públicos que si el año que viene no has cumplido con lo que decías que ibas a hacer, tu riesgo reputacional también aumenta. Y eso es lo válido, eso es lo que hay que valorar, que es algo que realmente nos está obligando a todos pues eso, a invertir, a transformar y que es algo que quieres divulgar, que es algo que te da también orgullo de pertenencia, ¿no? No solo a tu entidad financiera, sino al movimiento de sostenibilidad que está habiendo, ¿no? ¿Y Alberto? Sí, no, un poco en línea con lo que decías de las iniciativas regulatorias en la Unión Europea en materia de sostenibilidad, que son muy variadas, que afectan a muchos sectores y de manera muy diferente. En el caso de las entidades, de las gestoras, ya en los 2 últimos años han entrado en vigor 2 que nos afectan de una manera muy directa, como es la normativa de divulgación, que trabaja mucho en transparencia, en decirle a nuestros clientes qué significa para nosotros sostenibilidad en un concepto más amplio que el de clima, cómo integramos esos riesgos de sostenibilidad, con lo cual aquí hay un cambio estructural. Cuando hablamos de si esto es táctico o no es táctico, como dice Ana, es estructural. Net Zero es una iniciativa privada, pero que cae encima de toda la regulación que tenemos en la Unión Europea. ¿Por qué digo que es estructural? Porque hasta hace no muchos años a una entidad gestora se le exigía rentabilidad financiera y nada más. Y ahora, como el otro lado de la moneda, son los riesgos, la integración de riesgos extrafinancieros. Y es muy importante, no es cómo se genera la rentabilidad, sino analizando todos esos riesgos e integrándolos en la forma de construir carteras y de gestionar esos riesgos. Y la segunda también, la segunda norma que ha entrado en vigor, que es la de implicación, también va un poco en línea con lo que mencionaba Ana antes, que es cómo interactuamos con las compañías en las que estamos invertidos. Pues aparte de las conversaciones normales que podamos tener, los aspectos sostenibles pasan a ser un aspecto relevante. Lo tenemos que reportar en nuestra información anual, pero también cómo hemos ejercido los derechos políticos, el voto en esas compañías. Con lo cual, el plano financiero queda completamente complementado por el sostenible. Entonces, ya no son estrategias individuales, o sea, es parte estructural de nuestro negocio. Nuestro negocio ha cambiado y va a ser muy diferente. Y no se puede tomar decisiones financieras sin tener en cuenta las extrafinancieras. Sobre el tema de normativa, bueno, yo creo que lo habéis comentado. La visión personal, yo creo que es positivo, todo lo que sea avanzar en temas de normativa, porque básicamente lo que nos permite es igualar el terreno de juego y funcionar todos con unas normas lo más homogéneas posibles en un territorio común como es el de la Unión Europea. Problema o situación que oímos en algunos foros por parte de empresas, bueno, pues la gran cantidad de normativa que se está generando en muy poco tiempo, que a veces, bueno, pues puede no venir del todo bien ordenada o que a veces acaba de tener, se le achaca problemas de definición en algunos aspectos. Sí, que hay que interpretarlo, ¿no? Que hay que interpretar, que estamos un poco aprendiendo todos. Estamos aprendiendo los que tenemos que implementarla y el propio regulador, porque yo creo que es un terreno tan nuevo en el que vamos todos aprendiendo un poco sobre el camino, ¿no? Pero, en definitiva, yo creo que positivo por lo que supone de normalización y por lo que supone también de ser capaces de dar un elemento de transparencia al mercado, ya tanto en el mundo retail como en el mundo más corporate. Es decir, yo creo que si no existiera esta gran cantidad de normativa, esta divulgación que nos va a llevar, ahora está la nueva directiva de due diligence también en ciernes, que también va en este mismo camino. Es decir, si no fuéramos capaces de entregar todo este tipo de información, pues yo creo que al final todo este proceso empezaría a desequilibrarse, habría iniciativas individuales. Bueno, yo creo que no podría ser entendido. No, y que nos han puesto una fecha límite y en esa fecha límite tenemos que llegar, con lo cual claro. Estamos todos con una carrera de fondo ayudándonos entre nosotros. Yo creo que hay mucha colaboración entre entidades también, porque todos queremos hacerlo bien, pero a lo mejor no tenemos toda la información o conocemos la forma, ¿no? Y yo creo que esa colaboración también es muy positiva. Sí,
Prueba de ello es que estamos aquí todos juntos. Y luego yo, o sea, claro, al final dices, hay mucha regulación, esto requiere mucha inversión por parte de las gestoras, de los bancos, pero bueno, al final toda esta inversión que estamos haciendo, creemos que en el largo plazo lo que nos va a generar también es muchas oportunidades de inversión interesantes y para las empresas, pues las que sean más cumplidoras, las que hayan hecho mayor labor de transparencia, pues van a ver también beneficiadas, van a verse beneficiadas, ¿no? De hecho, el 70% del PIB mundial a nivel corporativo y tal se ha comprometido con Net Zero. Es una cifra inmensa. ¿Dónde veis esas oportunidades de inversión? ¿Las veis más en algunos sectores? ¿Las veis más en un tipo de compañía? ¿Cuáles creéis que van a ser pues, los ganadores? ¿O hacia dónde estáis enfocando esas inversiones? Yo creo que hay una cosa que es indudable y es que la sostenibilidad es transversal. No hay un sector que se vaya a quedar fuera. Va a haber distintas velocidades, va a haber alguien que lo tiene más fácil en el sentido de que está más regulado, tiene más claro hacia dónde ir, tiene más comparativa, como es, por ejemplo, el sector de energía renovable. Obviamente es su momento, es el momento, ¿no?, de este tipo de sectores porque están en el punto de mira. Otros sectores a lo mejor no tienen tan claro cuál es su regulación, cuál es el cambio de modelo de negocio, cuáles son sectores menos conocidos o más, pero eso no quiere decir que no vayan a ser ganadores de todo el proceso de transformación. Por lo tanto, yo creo que la sostenibilidad es un win-win, es un gane para todo el mundo. Lo que va a hacer la diferencia, lo que va a marcar la diferencia es la velocidad de adaptación de cada una de las compañías. Y pongo un ejemplo. Cuando nosotros hacemos la metodología propia que tenemos de análisis ESG, que les da un rating, ¿no?, una notita de sostenibilidad a cada una de las empresas en las que invertimos, da igual la nota que saques, da igual un 5, un 7, un 8, no te dice nada, te lo dice en relativo a tu sector y en relativo a tu región. Porque a lo mejor sacar un 7 en un sector es una porquería si todos tienen 8 y en otro sector es lo más, ¿no? O sea, esto de que sea transversal, de que tenga plazos, que tengas un plazo, ¿no? Te estás presionando, la sociedad y el sector financiero te está presionando para que vayas a un ritmo, pero cada empresa elige dentro de su sector cómo lo quiere hacer, cómo de transparente quiere ser. Por eso yo creo que sí que hay algunas temáticas que son muy claras, ¿no?, porque son ganadoras. Toda la tecnología de transformación hacia la sostenibilidad y esa está por descubrir casi. O sea, es que todavía saldrán empresas nuevas dentro de unos años o que saldrán a cotizar porque ahora están en incubadora. Todo esto va a provocar unos sectores muy distintos a los que hemos estado invirtiendo en los últimos 50 años, donde es el ABC de los que pesan en los índices. Yo estoy segura que dentro de 15 años ninguna de las compañías que son ahora de las grandes en los índices van a seguir siendo con tanta diferencia las más grandes que hay. O si lo son es porque se habrán transformado, porque además del actual modelo de negocio habrán incorporado la sostenibilidad y la habrán hecho ganadora. Por eso a mí me gusta tanto la sostenibilidad, porque es cero excluyente, es absolutamente inclusiva para todos los sectores. Incluso el ejemplo típico, las petroleras, digo, no, las petroleras al revés. Si tú hablas con las petroleras, están deseando contarte sus planes de sostenibilidad porque los tienen. Algunas más que otras, como en todos los sectores, pero los tienen y te los quieren contar. Lo cual yo, sinceramente, creo que hay mercados nichos, hay muchos sectores nichos, os dejo que si queréis contéis vosotros, pero creo que es realmente muy transversal y que es más una cuestión de adaptación y de la velocidad con que lo haces. ¿Quién quiere contribuir? Es un proceso disruptivo y en los procesos disruptivos hay ganadores y perdedores o gente que avanza en el ranking y gente que va para atrás. Pero coincido con Ana, no hay una idea de que los sectores desaparezcan como tal, se transformarán y de eso va a ganar las empresas que sean más ágiles, que se pongan antes en el camino y que sean capaces de ver esas oportunidades que se abren. Hace poco leía un informe que hablaba un poco de este tema del desarrollo tecnológico y demás que se va a requerir, ¿no? Este informe hablaba de que aproximadamente para llegar a esos compromisos del 2050 podríamos tener ahora mismo sobre la mesa ya el 60% de la tecnología necesaria para desarrollar todo ese proceso de descarbonización y llegar. Por tanto, se abren todavía muchas oportunidades de desarrollo y luego de adopción de esas nuevas tecnologías de cara a las empresas que tienen que implementarlo, ¿no? Ahí, efectivamente, el sector financiero también está buscando esas oportunidades de inversión para apoyar a empresas más pequeñas, innovadoras,
yo creo que también es clave, ¿no?, el distinguir entre las grandes empresas que pueden ser transparentes y que pueden dar todos esos datos y las más pequeñas, ¿no? ¿Y cómo lo ves ahí? Sí, bueno, ahí es un ángulo muy interesante porque hilándolo un poco con la regulación que os mencionaba antes, para las entidades financieras, desde el año pasado, con la normativa de divulgación, tenemos que clasificar los fondos que ofrecemos a nuestros clientes bajo 3 tipologías. Fondos que no integran criterios de sostenibilidad, otros que los promocionan y otros que tienen objetivos sostenibles explícitos, ¿no? Es una forma también de ir desarrollando un lenguaje, como decíamos antes, que es muy importante, pero también una manera de canalizar determinada tipología de inversiones, ¿no? Entonces, lo que vaya en un producto o en un fondo que llamamos nosotros del artículo 9, cuyo foco son inversiones sostenibles, no puede ser cualquier cosa, ¿vale? Entonces, ahí directamente es un vehículo que te permite canalizar determinadas actividades con un impacto o con un objetivo sostenible explícito. Entonces, es una herramienta muy potente, ¿vale? Entonces, luego, el 99% de nuestro negocio son fondos de inversión que puede comprar cualquier persona en una sucursal, pero el negocio o la canalización de ahorro a través de los mercados privados es muy potente también por la flexibilidad que permite. Muchos de estos proyectos pequeños o que están naciendo, pues su vehículo natural de financiación es a través de estos fondos de capital riesgo o similares, o de ventures si las compañías son más pequeñas, ¿no? Pero yo creo que el concepto que subyace en todas las intervenciones, que yo creo que es el fundamental, es que muchas veces pensamos que la sostenibilidad, o por lo menos la aplicación al clima, es algo disruptivo. Yo creo que tenemos que interiorizar que habrá, por supuesto, ganadores y perdedores, pero que gran parte del movimiento de transformación se está produciendo en las compañías que ahora existen y que quieren sobrevivir a futuro. Entonces, si estás en el lado malo de la ecuación, tu objetivo es sobrevivir, con lo cual gran parte de esa energía está surgiendo de esas compañías. Y yo creo que es muy importante, y nosotros a través de esas actividades de engagement y de comunicación y de transparencia en información, nuestra obligación es diferenciar a aquellos de que sí que están haciendo esos esfuerzos y que van a poder estar presentes en el futuro de las carteras de nuestros clientes. Yo creo que además lo que decías de ese diálogo activo que tenemos con las gestoras, hay veces pues, que hay entidades más pequeñas que nos van a escuchar porque realmente quieren que estemos invertidos en ellas, y hay otras muy grandes pues que a lo mejor son más difíciles. Y vuelvo con el tema de la colaboración, ¿no?, de cómo nos estamos uniendo las gestoras para hacer esa colaboración, ese diálogo activo de forma conjunta. Y yo creo que eso hace tiempo, ¿no?, que no veía tanta fuerza común en el sector. No sé si Severiano estás... Bueno, es que lo hemos comentado antes, yo creo que vivimos un proceso en el que las inquietudes, los problemas, las situaciones que tenemos que resolver, primero, estamos aprendiendo todos un poco a la vez, y lo comentaba antes, incluso los reguladores, pero desde luego las entidades que tenemos que aplicarlo. Yo creo que en esa idea de enfrentarnos a esos mismos problemas percibimos soluciones muy similares y en las que al final el planteamiento no es que esa solución sea el elemento de competencia entre las diferentes entidades financieras, sino que no, esa colaboración, al contrario, lo que nos ayude es a mejorar y a ser capaces de hacer una mejor entrega de cuentas, una mejor transparencia, etcétera, hacia el mercado. Y yo creo que en ese sentido, bueno, pues estamos colaborando, yo creo que estamos colaborando muy bien. Para influenciar también a las empresas en el cambio, en la transición. Sin duda, sería un poco esquizofrénico para una empresa que llegara una entidad financiera preocupándose por el tema de la sostenibilidad y recibiera una visita al poco de alguien que diga